Dios, perdón que estoy viendo que dice que es, no sé qué cosa dijo ahí, prosigo, amados. Sí. Y estoy nerviosa porque no sé si este es un nuevo celular que tengo y no sé bien las aplicaciones. Mi hija me enseñó ahorita, pero no sé. ¿Ya? Y si es que no se sigue grabando, pues grabaré en otra parte, porque ahí como que me dijo que estaba corto, no sé, Dios mío. Bueno, y dice, les digo que el tiempo de Dios en luz, y esos 10 segundos, esa media hora o esa hora, no sabemos en el tiempo de Dios, que es eterno, cuánto equivaldrá. Si quiere decir que faltan 1000 años, 5000 años, 10.000 años, 6000 años, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estamos en el último tiempo, porque con el nacimiento de Cristo se formó otra era, la del último tiempo, de las últimas generaciones. Y ya en ese tiempo mismo que estaban los apóstoles, dice que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos, dice. Muchos anticristos. Allá mismo en los tiempos de los apóstoles surgieron los anticristos, que Pablo los enumeró cuáles eran. Eran Himeneo y Fileto, Alejandro el Calderero. Muchos que trataban de ir contra la palabra de Dios eran anticristos. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Pero todos creemos que nosotros, que este último tiempo para nosotros, no, este tiempo ya empezó. Hace 2000 años empezó este tiempo. ¿Ya? Y así mismo los apóstoles, ellos ansiaron ver esta venida del Señor. Pero no se les concedió a ellos. Hasta Pablo creía que él iba a estar con vida, porque él dijo que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado cuando venga el Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados. Pero no fue para ellos. Entonces nuestra fe es que quizás sea para nosotros. Y si no es para nuestra época, pues el Señor sabrá si será para nuestros nietos, o tendrán que pasar otros tiempos, si todavía no está completada la generación de la que se habla aquí en la Biblia. ¿Ya? Y me voy a enfocar en el versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso? ¿Por qué quise buscar este pasaje bíblico? Porque este es el que va a demostrar que el joven que predicó la palabra, que yo vi en fe, no era el mentiroso, porque él estaba diciendo que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es el Hijo. ¿Ah? Y dice que mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Y él estaba diciendo esa palabra sencilla, que Jesús es el Cristo, que no es Dios. ¿Dónde está la mentira? La mentira es para todos los que refutaron y los calumniaron a este pobre joven. Ellos son el anticristo, porque están negando al Padre que engendró, al Hijo que fue engendrado. Porque si no hay Padre, entonces el Hijo no fue engendrado. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, este chico estaba en lo correcto. Y él puso muchos versículos. Uno de ellos puso, si mal no recuerdo, que dice que Dios no puede ser tentado. Eso es verdad. Y Jesucristo fue tentado por el diablo. Al joven se le olvidó también poner que Dios no puede morir. Ese versículo no lo puso. Dios no puede morir. Y Jesucristo murió en la cruz. Entonces, la palabra tiene que ir de acuerdo con todos los texto para llegar al contexto de la verdad del anticristo, de quién es el mentiroso, para llegar a la verdad, a conocer quién es Dios, quién es Jehová y quién es Jesucristo, su Hijo enviado para salvación, a seres terrenales, no a seres celestiales. Repito, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y es muy interesante recalcar esta palabra, que esta generación y las iglesias de hoy en día, me da mucha tristeza, mucha lástima decirlo, que todas las iglesias son anticristo. Todas son anticristo porque niegan que Jesús es el Cristo, y dicen y hablan con orgullo de una divinidad. De una divinidad que es Dios, mire, por decirlo en términos humanos, yo le voy a aclarar con una parábola humana, voy a tratar de explicar lo que en sí es Jesucristo.
Cuando Jesucristo muere en la cruz, muere como hombre, no como Dios. Porque si hubiera muerto como Dios, hubiera sido la pantomima más grande, porque Dios todo lo puede, entonces Él lo sufrió todo en carne como hombre. Como que si dijéramos nosotros, ay, Superman vino a socorrernos. Entonces, ¿dónde estaba el galardón? ¿Dónde estaba el galardón de que yo vaya a correr una carrera con un atleta poderoso y que él vaya corriendo? Tendríamos que los dos ir corriendo los dos. ¿Y cuál sería el galardón de la persona que gana, de mi otro contendor, si él va en moto y yo voy andando con los pies, voy corriendo con mis pies, y él llega a la meta y recibe la medalla de oro corriendo en moto o en un trooper o en un avión? Entonces, ¿cuál es el galardón? El galardón es que, como dijo Pablo, que todos corramos la carrera, poniendo fija la mirada en el galardón, corriendo con nuestras propias fuerzas. Por eso es que Jesucristo es grande, porque Él se despojó de su principado, de su trono de luz, de su majestad, para venirse a ser hombre en todo parecido a nosotros, menos en el pecado. Entonces, cuando Él luchó y venció al diablo, lo hizo como hombre, como hijo del hombre, solamente apoyado por el Espíritu Santo. Él venció. Por eso dice, no teman, hijos míos, que yo he vencido al mundo. Él venció sin capa de Superman, sin poderes de Dios. Por eso Él lloró sangre en el monte cuando fue a orar, porque Él sabía que todo lo iba a soportar como hombre y que tenía que vencer, porque a Él poco ya le faltó para bajarse de la cruz y no ser crucificado. Cuánto dolor, cuánto valor tuvo que tener el Señor Jesucristo para seguir aferrado a ese madero y no bajarse de ahí pudiendo hacerlo. Eso nos demuestra que Él luchó como hombre, que Él no utilizó todos sus dones, su majestad que tenía en los cielos, porque no podemos negarlo, que antes que Él se hiciera hombre, que la palabra fuera engendrada aquí en Jesucristo, Él arriba, Él ya tenía su trono de esplendor, Él ya existía. Cuando en el Génesis se dice, hágase la luz, ahí aparece el Señor Jesucristo, aparece la palabra, porque en el principio Dios estaba mudo, estaba silente, solo su espíritu se movía, se paseaba y Él no hablaba con nadie. Entonces, cuando habló, dice que las cosas fueron hechas por la palabra. Y eso se manifiesta en nuestras vidas. Si yo me quedo muda y hablo, es mi palabra. Pero yo existo, así yo no hablo, así yo me quede muda, me corten la lengua, yo sigo siendo Lilia. Dios seguía siendo Dios, haciendo hablar a Él. Y cuando habló, la palabra era parte de Él, era esencia de Él. Así como mis palabras que ahorita estoy pronunciando, salen, yo las vomito de mi vientre, de mi estómago, y sale la palabra, doy a luz la palabra. Pero la palabra es de Lilia, no es Lilia. Tomen bien en cuenta esta palabra. La palabra que estoy hablando yo ahorita, yo saco mis palabras, son de Lilia. No son Lilia. Porque yo puedo quedar muda, pero Lilia sigue existiendo. ¿Ya? Afortunadamente la palabra de Dios dice que no regresa sin fruto, y Él venció a la muerte. Y cuando esta palabra que Dios nos mandó acá encarnada en el Señor Jesucristo, su palabra, su verbo, subió gloriosa porque venció en la cruz, y ahorita ya tiene un lugar arriba. Tiene un nombre sobre todo nombre, está sentado al lado del Padre en majestad y en gloria, esperando hasta que le sean puestos todos sus enemigos por estrado para sus pies. Entonces la palabra se ganó un lugar, se ganó un cuerpo de gloria arriba. Pero cuando vino a la tierra era la palabra, y Dios estaba con Él. Y esa palabra es como que era Dios. Porque si tenemos ejemplo de aquí de los reyes terrenales, ellos tienen sus hijos, y los hijos de los reyes son príncipes y van a ser reyes. Y ellos tienen toda la potestad de las leyes y tienen los atributos y tienen
los goce, todo lo que pueden merecer por ser hijos de rey. Asimismo el Señor Jesucristo en la tierra tenía toda la majestad, el poder, pero no para su uso, no para su uso propio, sino para hacer el bien a sus hermanos por quien había sido enviado. Entonces estas iglesias en realidad son los anticristos. Todas las iglesias y todos los que defiendan esa teoría que Jesús es Dios están mal. Porque al decir esto estamos negando al que engendró. Si decimos que Jesucristo es Dios, estamos negando al que engendró. Y si decimos que Jesucristo no tenía la potestad, que no tenía toda ¿qué les puedo decir? Los dones, la divinidad de Dios, también estamos mal porque estamos negando al engendrado por Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que yo sé que algunas personas lo hacen de buena fe como para engrandecerlo al Señor Jesucristo, pero nadie tiene por qué engrandecer lo que ya está engrandecido por el mismo Padre. Él, por más que digamos que Él es Dios sí, pero Dios Hijo. El Dios Todopoderoso está de jefe en el trono y Él está sentado al lado del Rey Supremo. Y como dice Isaías que un niño nos ha nacido y será llamado Padre Eterno. Claro, es Padre Eterno de nosotros, de todos los hijos que vino a rescatar. Pero eso no quiere decir que es el Padre del Salvador eterno, el que nos salvó a nosotras. Eso es otra cosa. Él es eterno porque Él es inmortal. Él venció a la muerte. Él resucitó y está arriba sentado. Entonces por eso es Padre eterno y Dios, claro, y Dios fuerte. Pero ojo que no dice y Dios todopoderoso. Dice Dios fuerte. Porque el que tiene todo el poder y toda la batuta es el Padre, el que engendró. Porque Corintios nos dice que cuando ya todo esto termine, el Hijo mismo en obediencia entregará su poder, todo el reino de 1000 años le entregará a su Padre para que Dios sea todo en todo. Porque el fin, la historia, el corazón de esta Biblia es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar, amar a su Padre. Por ahí he escuchado muchas cosas que no tenemos, dice que amar a nadie ni al Espíritu Santo, solamente a Cristo, pero ¿de qué están hablando, Dios mío? Si Jesucristo es el camino para llegar al Padre, se olvidan. ¿Cómo que todo es Cristo, Cristo, Cristo? Bien lo dijo el apóstol Pablo. Si en esta vida solo confiamos en Cristo, somos los más dignos de misericordia, los más dignos de lástima. Porque Jesucristo vino a enseñarnos, hermanos amados, a nadar para salvarnos. Porque Él como gran nadador, Él nos ayudó a pasar a la orilla. Pero no nos pasó prácticamente sus brazos, sino que nos enseñó a nadar y nos dijo, ahora sí, braceen y pasen. Y tenemos que ser dignos de ese sacrificio de Él. Y si la salvación es por gracia, claro, la salvación es por gracia porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y ni por muchas obras grandiosas quisiéramos que anduviéramos arrodillados por aquí y por allá. Si no creemos en el Señor Jesucristo, seguiríamos enemigos, destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la salvación que nos trajo el Señor Jesucristo. Pero de ahí en adelante tenemos que agradecer esa salvación, esa gracia. Y ya que nos enseñó a nadar, tenemos que llegar a la orilla solos. Él en medio de la corriente tumultuosa, Él nos enseñó, Él bració con nosotros y nos acercó al Padre. Nos acercó al Padre con todo su amor y de allí en adelante nos dejó, cuando vio que ya estábamos fuertes en el arte de nadar, nos dejó ahí solos para que lleguemos a la orilla. Para que lleguemos a la orilla, pero gozosos al Padre. Ese es todo el misterio. No sé por qué empiezan que hipócritamente algunos, otros tontitamente, como para engrandecer al Señor. El Señor no necesita que lo engrandezcamos con mentira. El orgullo de Él es ser hijo del Padre, ser obediente hasta la muerte. Eso es el Hijo. El Hijo es la obediencia hasta la muerte. Entonces, si negamos
que Jesucristo es Padre terrenal y que ahorita ya es celestial, entonces estamos negando su cruz, su condena, su lucha por defendernos. Eso, mis amados hermanos. Entonces esto, yo no sé si otro día pueda hacerle con más amplitud, tratar de hablar de este misterio tan grande que la gente han confundido. No se dan cuenta que mentirosos son cuando niegan que Jesús es el Cristo. Ese es todo el meollo de este asunto y para eso yo lo voy a apoyar con esto que yo considero pues una de las cosas más certeras, más claras que Dios nos ha dado en su palabra, este versículo que está en Mateo 16, de 13 hasta el 20. La Biblia dice, amados hermanos, que Dios 3 veces habló a su pueblo en lengua de tartamudos, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. En lengua de tartamudo, repito otra vez, para que nosotros busquemos y para que unamos este rompecabezas. Porque la salvación no era tan fácil, nosotros mismos tenemos que escudriñar y tenemos que unir todos esos trozos sueltos que nos llevan a la verdad. Y él habló de 3 maneras, 3 veces, que es el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y Apocalipsis. El Padre habló de muchas maneras. En los tiempos antiguos habló por los profetas a todas las religiones, a todos los países. Pero en estos postreros tiempos no ha hablado por el Hijo. Y esta palabra que fue dicha por el Hijo y fue transmitida por los apóstoles, por los profetas, es la que tenemos que escudriñar porque es la que nos da vida. Entonces, esta palabra, por más que diga que ha sido adulterada, sí, puede ser que haya sido adulterada. Pero si me adulteran, Juan, para eso tengo Marcos, tengo Lucas, tengo Mateo, entonces por eso dicen 3 veces hablé en mi pueblo. Y tengo la versión veraz y verdadera de los profetas antiguos. Y tengo al último de los profetas, a Juan en Apocalipsis. Entonces, podrán arrancarme una página, podrán borrarme un versículo de la Biblia, pero yo tengo las 3 maneras que habló Dios a su pueblo. ¿Por qué dice en lengua de tartamudo? Porque fue poniendo un poquito aquí, un poquito allá, por medio de Ageo, por medio de Isaías, de Zacarías, por medio de Mateo, así, etcétera, etcétera, por medio de Pablo, de Timoteo. Entonces tenemos que unir este rompecabezas. Y es como un ajedrez bíblico que muy pocas personas pueden jugarlo. Entonces eso, mis amados hermanos, yo voy a afianzar este mensaje mío con Mateo 16, de 13 al 20, que creo que esto habla por sí solo y apoya a Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo 22. Entonces tenemos Mateo 16. ...16, 13, 20... como título, tenemos la confesión de Pedro. Dice en el versículo 13, 16, 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Repito. Ellos dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque como yo siempre digo en todos mis videos que nombro al Señor y a Dios y a Jesucristo le interesa qué pensamos sus hijos amados, los que andamos con Él en su verdad, quién es Él. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? A Él no le interesa lo que piensa el mundo, porque el mundo ya está muerto en sus deleites, Ellos ya han sido juzgados por esta cátedra de Moisés, porque es la que los va a juzgar, esta cátedra. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que serán abiertos los libros. Serán abiertos los libros y después el libro de la vida. Los libros son estas santas escrituras. Serán abiertos y por medio de esta palabra serán juzgados por la cátedra de Moisés.
Entonces, eso le interesa al Señor. Entonces, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué? ¿Será que Pedro dijo, tú eres el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, yo soy el... ¿Qué dijo Pedro aquí? Dijo unas palabras tan sencillas, tan sencillo que yo no sé por qué tienen que irse a la hermenéutica, qué sé yo, para más de entender y al texto exegético. Perdón que no lo he estudiado bien, eso nomás lo escuché, ya, porque a mí no me interesan esas palabrerías de fábulas de viejas, de seminarios, no me interesan, discúlpenme, no es prepotencia, amados, porque la verdad es que Pablo nunca utilizó esas palabras raras, porque él siempre fue, no con palabras de sabiduría, y dice que era hasta tosco en la palabra, porque él sabiéndolo todo, porque él era enseñado por el gran Gamaliel, era una persona súper culta y muy enseñada en la palabra, no en las cartas que tenemos ahorita en Apocalipsis, pero sí en el Viejo Testamento. Él era versado, él sabía todo, era un hombre de letra, y sin embargo nunca utilizó palabras rimbombantes, fastuosas, no, sino que él utilizaba palabras sencillas, ¿verdad? Y dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Grábense en eso ustedes que son contenciosos, que andan diciendo otras cosas nomás por ganancia deshonesta, por su vientre, por un plato de lenteja, por un plato de caviar. Grábense en esto. No vayan a texto ni a contexto para llegar a un pretexto que tienen ustedes para seguir en sus placeres mundanos, en la contención. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿O será que le dijo maldito eres Simón, hijo de Jonás? No, le dijo bienaventurado. Vayan al diccionario para que vean qué quiere decir bienaventurado. No quiere decir maldito, no quiere decir anatema. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Aquí se cumplió Juan 6:45. En esta palabra que le dijo el Señor Jesucristo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juan 6:45 dice que escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Amén. Y dice en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo 18, si Dios me da vida y salud, voy a tratar de omitirlo en esta ocasión para tratar de hacer un video acerca de qué significa y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya, por lo pronto me voy a afianzar con este versículo de aquí, con 13 hasta el 17. Pienso que esto está bien clarito. El Señor sabía que iban a haber discordias, contiendas por quién era Él, por quién era el Padre, y por eso hizo esta pregunta a los apóstoles, a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres? Los hombres pueden decir muchas cosas, que es Elías, que era Juan el Bautista, Jeremías, algunos de los profetas, que no es profeta, tantas cosas horribles que hablan de Él. Pero le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ese es el meollo de este asunto, de esta fe que vence al mundo. Porque si nosotros tenemos la certeza de que Jesucristo es el Cristo enviado para salvación a la humanidad, esa fe nos va a hacer que venzamos al mundo. Entonces está bien clarito, pienso yo, amados hermanos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Él no hubiera sido el Cristo, o sea, a más de ser el Cristo, hubiera sido el Padre Todopoderoso el que lo envió, o sea, la pantomima más grande, que siendo el enviador se hace el enviado, le hubiera dicho, no, Pedro, ¿cómo se te ocurre? Claro que yo soy el Cristo, pero mira mi divinidad, mírame, yo soy el Padre. Lo que pasa es que yo he venido así, vestido de civil, Estoy camufladito aquí para que no me vean, estoy haciéndome el tonto, el humilde, y he dejado
mi galardón de Dios, todo, no. Le digo, no, sino que le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y con esta palabra yo creo que el que quiera contender con esta palabra, pues las iglesias de Dios que estamos inscritas en la iglesia principal, que están los primogénitos del Padre, no somos contenciosos, no tenemos otra palabra para el que no quiere entender esto. Está muy claro. Colosenses 1:3. Colosenses 1:3 nos dice: dice 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo que apoya que el Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo otros versículos, primera de Corintios 3:23. Disculpen, hermanos, que me demore porque estoy con mucho frío y muy nerviosa, amados hermanos. Yo me pongo muy nerviosa. Primera de Corintios 3:23. 3:23. Dice: dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Un poquito antes les voy a leer para que entendamos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Pero Cristo es de Dios. Tengo primera de Corintios 11:3. Aquí en este mismo libro, 11:3. Uy, parece que ya tengo bastante tiempo. 11:3. Primera de Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, ¿dónde quedaría la cabeza de Cristo? ¿Se la cortaríamos a Cristo para que quede nomás la de Dios? Dice, Dios es la cabeza de Cristo, ¿verdad? Entonces, se supone que Él está por encima porque es la cabeza, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Corintios 5:18. Ya que Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice 5:18. Vamos a leer 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Con quién tenemos que reconciliarnos? En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No es con Cristo que tenemos que reconciliarnos. Como por ahí escuché un mensaje ahí que habían subido en YouTube,
que todo es Cristo, 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 y a Dios, ¿dónde me lo dejan? Aquí dice, os rogamos en nombre de Cristo, o sea, por medio de Cristo tenemos que reconciliarnos con Dios, porque todo este libro, este plan es de Dios, hecho perfecto por medio de la sangre preciosa de Jesucristo en el madero. ¿Verdad? 2 de Corintios 5:20. Estoy buscando un versículo importantísimo y no lo encuentro, creo que no lo anoté, amados hermanos, pero voy a leer Romanos 1:4 hasta que me acuerde del versículo. Creo que no lo anoté, Señor. Romanos 1:4. ¿Dónde la pescado? Se parece. Romanos 1:4. Este versículo es hermoso y muy dilucidante en este tema. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Repito, amados hermanos, perdonen que les repita. Que fue declarado Hijo de Dios, está hablando de Jesús. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amados hermanos, mire, analizando este versículo, yo les ruego que tengan mucho cuidado porque este versículo es muy claro, es muy claro. A pesar que todos los versículos que hablan acerca de quién es el Hijo, quién es el Padre, son muy claros, que no admiten dudas ni que vayan al pretexto del contexto. Pero sobre todo aquí en este versículo nos aclara que hay que tener mucho cuidado, porque si nos damos cuenta, mire, dice que, bien clarito el versículo, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Y ustedes con una palabra tonta de hombre mundano, neófito, quieren quitar ese poder que Dios le dio de ser hijo superior a los ángeles y a toda criatura. Hijo de Dios con poder, ustedes quieren quitarlo hipócritamente, pero no sé con qué astucia el diablo ha engañado a la humanidad para que quieran quitar este poder que le fue dado al Señor Jesucristo como Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad, y ustedes quieren quitarle a Jesucristo ese poder que le dio el Espíritu Santo como Hijo de Dios y haciéndolo Dios, queriéndolo hacer